Bienvenidos a otro episodio de Off-Broadway México. Y hoy vamos a hablar de una obra nacional que se presentó aquí en Monterrey. Complemento imperfecto, escrita por Janet Juárez, dramaturga regiomontana, famosa también por su obra Postdata No Te Suicides. Al igual que la obra de Un Infierno Después que vimos hace muchos meses atrás. Entonces, ¿de qué va esta obra? Va de muchas cosas que van a nuestro corazón, amigos, que son bastante tabú dentro de la sociedad regia, entonces... Primero yo creo que deberíamos dar un poquito de contexto de nuestra sociedad para los que sean de otras ciudades o otros países o lo que sea. De otro universo, ¿quién sabe quién está viendo YouTube en estos días? Entonces estamos nosotros aquí en Monterrey, Nuevo León, México, y como otros mexicanos sabrán en Twitter, somos súper... pues conservadores. Esto sí no lo decimos nosotros, lo dice la CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Somos la ciudad con mayores índices de racismo, homofobia y discriminación en general. De todo México, Claro. Orgullo regio. Claro que esto pues se ve permeado mucho en los shows. Ha habido varios casos de obras con temáticas homosexuales o de circos de los horrores que quieren censurar y que quieren cerrar y que quieren que no se pongan los shows aquí. Entonces solo hace aún más padre que Jill, como se hace llamar Janet Juárez, haya puesto esta obra. En particular porque ella es una autora nacida en Monterrey, criada en Monterrey y que realmente está buscando crecer el teatro regiomontano, pero es una autora mexicana y lo que quiere es traer historias que nos hagan pensar y que nos hagan disfrutar. Ahora, nosotros lo hicimos muy político porque ya saben que nosotros somos muy políticos, pero Jill ha mencionado varias veces que cuando escribió esta obra ella solo pensaba en, pues, el amor se muestra de diferentes maneras y esta es una manera más en la que se muestra, entonces quiero presentarla. Lo más interesante también al escucharlo de palabras de ella, textualmente era de... La obra empezó como un ejercicio y aparte era casi como una crítica de estas ideas que estaba presentando inicialmente, pero en lo que ella fue escribiendo, la obra evolucionó a lo que vemos actualmente en escena, que es una manera muy inocente y cándida de mostrar el amor, y en particular el amor cuando hay más de una persona. Entonces, ¿de qué se trata el complemento imperfecto? Complemento imperfecto empieza con la relación de Sergio y María. Sergio y María son una pareja que nosotros vemos al inicio de la obra y lo único que sabemos de ellos es que aparentemente hay un problema enorme en sus vidas, metieron a alguien más dentro de la relación y eso es todo lo que sabemos. Solo dicen ¿por qué lo trajiste a nuestras vidas? ¿Por qué lo trajiste a nuestra cama? Y... María es interpretada por Natalia Juárez, Sergio es Raúl Oviedo y Alejandro es interpretado por Jorge Orduña. Estos tres personajes entonces se entablan en un viaje muy emocional en el cual vemos cómo meten la pata, sacan la pata, hacen un desastre de sus vidas, reconstruyen sus vidas, analizan sus vidas y tratan de darse cuenta de qué es lo que quieren y qué es lo que significa vivir en una relación amorosa en la que casi siempre el ego es lo que caga las relaciones. La temática de esta obra en particular, que nosotros pudimos entrevistar a Janet en un punto Entrevista. muy informal en el Buchacas, habla mucho de la idea del ego y cómo el ego es realmente lo que caga las relaciones. Particularmente yo creo que no tenemos que spoilearles la obra para analizarla. Sobre todo porque esperamos que haya nuevas temporadas y que ustedes puedan ir a verla. Y queremos que llegue a Ciudad de México y la vean y la disfruten. Pero el texto es muy fuerte, amigos. Es un texto extremadamente bien escrito, muy completo. Y que al mismo tiempo... No es preachy. Sí, que no es preachy y aparte de eso, no es un texto que te ataca. Porque a veces cuando leemos textos de temas controversiales, la gente que es más conservadora sobre ese tema en específico que estás viendo, que yo me considero conservadora en ese tema en específico, sientes como que te atacan por así como que, mira, piensa como nosotros. Y la verdad es que no, la verdad es que en esa obra todo se siente muy orgánico, se siente muy natural, se sienta como muy humano. O sea, somos una pareja, esto está sucediendo y estamos viendo cómo lidiar con ello y estamos encontrando nuestra manera de hacer las cosas. Y nuestra manera de hacer las cosas es esta. Y es muy interesante porque Janet logra meterte a este mundo muy fácilmente. El texto en sí lidia mucho con saltos temporales y no solo con saltos temporales sino con vueltas de tuerca constantes, porque cada salto temporal representa la perspectiva de alguno de los personajes o cambia de perspectiva dentro de cada salto. Entonces, cosas que al principio parecían algo, después se vuelven otra cosa o después evolucionan y te das cuenta que había algo detrás que no te habías dado cuenta en la escena anterior. Entonces, todo este análisis que vas haciendo hace sumamente
sumamente interesante el texto y las actuaciones, porque es mucho del actor de repetir siempre la misma intención, pero mantenerse muy consciente de qué fue lo que pasó previamente o qué es lo que va a pasar después, sin decirle nada a la audiencia. Entonces es un texto muy complicado de actuar. Aparte porque los actores están muy expuestos todo el tiempo, no solo emocionalmente sino físicamente. Casi todos los cambios de ropa son en el escenario, entonces es mucha estrategia. Actoralmente, prepararte para los saltos en el tiempo mientras te estás cambiando en escena y recordando que tienes que dejar la ropa para cuando se repita esa escena en 20 minutos. Lo aplaudimos mucho, tanto el esfuerzo de los actores como la dirección para planear todo esto. Una discusión que tuvimos Caro y yo acerca de que estos saltos temporales pueden, si no prestas atención, entorpecer el dinamismo de la obra. Sin embargo, esto es algo muy personal. Yo considero que la enriquecen, sobre todo porque a la hora de ver la parte actoral le da tantas layers a cada uno de los personajes y siento que es muy enriquecedor como actor estar ahí haciéndolo y también verlo. Es de quiero interpretar a estos personajes porque son personajes muy bien definidos y no se sienten como caricaturas. Empiezas pensando que va a ser una caricatura de una persona promiscua, una persona muy irresponsable y una persona muy straight-laced que es perfecta y solo está haciendo lo mejor para todos, pero luego te das cuenta que estos arquetipos se van deconstruyendo y solitos se van destruyendo unos a otros y vas viendo esta colisión que realmente se crea solamente en una relación muy orgánica. Lo típico que te dicen de cómo tú cuando entras en una relación con cualquier persona hay una reacción química y básicamente cambias, aunque no quieras, la otra persona te cambia y lo vas viendo con estos personajes y es muy interesante ver cómo se va desarrollando entonces esta idea de interacción que nos lleva a hablar sobre, ahora sí, mencionando el tema principal, el poliamor. No sabemos realmente de qué se habla de él o a dónde va, pero es lo que hace interesante la obra. No sabes a dónde va a ir, no sabes cómo va a llegar, no sabes qué va a pasar con ellos, pero manejan el tema de una manera muy respetuosa y de una forma que no es ni un aplaude ni un me quejo de ello, sino un este es el viaje de cada quien y lo hace bello. Como dijimos al inicio del video, montar una obra como esta es un riesgo, en particular en un país como México y en una ciudad como Monterrey, porque implica tratar de convencer a una audiencia que usualmente no está dispuesta a tener esta clase de discusiones sobre lo que significa salirse de la normativa y de lo que significa estar del otro lado de lo que consideramos pues adecuado. De hecho nos pasó cuando estábamos viendo la obra que atrás de nosotros, cuando tienen un momento los tres juntos, una persona atrás de nosotros dijo qué asco, y cuando se estaba acabando la obra la misma persona dijo güey estoy llorando. Y fue para mí eso fue lo más sorprendente de toda la obra, que lograran tener esa polaridad de respuesta de la misma persona del inicio al final. O sea, eso es lo que se me hace para mí el logro más grande de Jill. Y es muy impactante también porque es del trabajo de los actores, es el hecho de poderse ellos hacer vulnerables y de verdad permitirse estar en situaciones y posiciones que pues pueden ser muy incómodas y comprometedoras para ellos, pero que permiten que sean un espejo para la audiencia. Y que sea muy realista, que de verdad se sienta muy natural y que vimos mucha gente reaccionando al salir de la obra a ella, hablando de sus propias experiencias, tanto amorosas como de relaciones afectivas y de cómo se sentían respecto tanto al amor como a las amistades y demás, y lo complejo que es establecer nexos. Entonces era muy interesante ver cómo cada persona reaccionaba al texto y es lo que lo hace importante. Al final del día, lo más padre que hace esta obra, creo yo, es que, como dije hace poco, no es preachy. Muestra a los personajes no como una fábula, sino como personas vulnerables y complicadas y que son falibles. Entonces, esta clase de delicadeza los hace humanos y hacer esta clase de teatro humano es lo que hace que resuene con las personas. Que al final el teatro tiene muchas funciones y ya lo hemos dicho antes, ¿no? Hay teatro que es para entretener, hay teatro que es crítica y esta es una función más del teatro. Una función importante del arte en general es que te presione a romper paradigmas mentales que tienes y no siempre tiene que ser una fuerza muy intensa, no tiene que ser siempre de que con calzador, a veces nada más. A veces la mejor catarsis o el mejor ethos es simplemente reaccionar, es entender y identificarte, y es algo que logra mucho esta obra. Es una obra que es muy, muy empática, o más bien genera esa reacción de la gente, y es lo que
que hace que sea tan buena y que al menos nosotros la hayamos disfrutado tanto y que pensemos que el texto tiene mucho valor. Si en algún punto tienen la oportunidad de ver la obra de Complemento Imperfecto, altamente recomendada, vayan a verla, no les diremos nada, solo vayan y disfrútenla. No queremos spoilear. Y piensen también que lograr que una audiencia que usualmente no está preparada para esto vaya llena de sala y aparte quiera discutirlo y hablar de sus propias vidas al finalizar la obra y buscar al autor para poder hablar con ellos, es testimonio de lo importante que es el material y lo bueno que puede ser para algunos. Y lo mucho que todos, independientemente si hemos estado en una relación poliamorosa o no, nos podemos relacionar con el texto. Bueno, este ha sido nuestro episodio acerca de Complemento Imperfecto, el cual queremos muchísimo, nos gustó bastante. Si vuelve a haber funciones o cualquier cosa, les vamos a avisar. También pueden seguir a Janet Juárez, la escritora, y la vamos a dejar aquí abajo su Instagram para que puedan seguirla y ver cuando ella monte obras de lo que sea. Si les gustaría que entrevistáramos a Janet o que la trajéramos y viéramos algo con ella, díganos en los comentarios. Si quisieran que habláramos de otra obra, y por favor que esté en Monterrey. Si queremos ir a Ciudad de México, but we're poor. Entonces también díganos, estaríamos más que dispuestos a analizar y leer textos. Denle like, suscríbanse, dejen comentarios de la obra o de lo que sea. Y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Off-Broadway México. Ay, ¿me cortaste la primera vez? Sí. Perra.